Bueno, buenos días a todos. Nada, para hablar de ansiedad, lo primero que quiero, obviamente, es preguntar qué significa para vosotros la palabra ansiedad. Estrés. ¿Alguien que se anime un poco? Nervios. Vale, vamos a intentar definir un poco. Se dice que el exceso de pasado es depresión, el exceso de presente es estrés y el exceso de futuro es ansiedad, ¿vale? Cuando tú estás muy nervioso o algo sientes que se te escapa de las manos, lo que intentas es ver qué te está pasando. Entonces, si tu situación que se te está yendo, que sea, por ejemplo, un deadline con un cliente, una entrega de un proyecto, cualquier cosa que te esté preocupando, si cuando la realizas desaparece, es estrés, porque es un exceso de presentes, te estás preocupando demasiado por el presente. Si ves que esa situación, esa emoción, sentimiento sigue, es que es ansiedad, porque es sobre el futuro, no te has quitado la preocupación de encima. No es que te preocupe el deadline del cliente, te preocupa algo más que debes de averiguar qué es. Entonces yo, como estaba comentando Xavi, trabajo para mí y en el último año y medio notaba que se me estaban escapando las cosas y empecé a intentar detectar si era estrés o era ansiedad. Y claro, viendo estrés, ansiedad, lo que me di cuenta es que no tenía depresión, que es exceso de pasado. Entonces empecé a mirar hacia atrás, a ver qué había hecho en el pasado y ver qué había ahí. Lo primero también un poco que en la charla de hoy, o sea, no quiero, o sea, aquí no hay consejos para todos, es totalmente subjetivo. Entonces, yo voy a intentar como daros un poco los pasos que he hecho yo para superar y gestionar estas emociones, pero que no es un manual que os vaya a servir a ninguno, porque tenéis que hacer vosotros ese recorrido, ¿no? Entonces, empecé a preguntarme qué había en el pasado. Y empecé pues, a ver si tenía mis necesidades cubiertas o no, cómo lo había hecho, bueno, sin entrar tampoco en necesidades de Maslow, ¿no? Pero empecé a preguntarme por mi salud, cómo se había desarrollado en los últimos años. Entonces, nada, yo hace muchos años tuve un pequeño problemita en el corazón, que me hizo cambiar bastante el chip y empezar a hacer, o sea, hacía deporte. Me acuerdo que el cardiólogo me preguntó ¿cuántos días a la semana haces deporte? Dije 2, 3, me dije ya 6, ahora no hago 6, ahora hago entre 15 y 20 horas a la semana, es más o menos mi media de entrenamiento. Entonces cambié un poco y introduje, en este caso, el triatlón, ¿no? Y en mi vida. Luego, hace más o menos un año, me detectaron una hernia y dije, joder, o sea, viendo un poco mi pasado, la parte de salud estaba un poco tocada y vi el porqué de la hernia. Cuando estuve con el traumatólogo hace justo un año, antes de hacerme la resonancia, solo me hizo 2 preguntas, que me dijo cómo estaba casado, cómo vivía, y la verdad que le contesté que yo no podía estar mejor casado, que tengo una amiga en casa, es la verdad, y cómo trabajaba. Y le dije que trabajaba para mí, que era una gente, que tenía un equipo de trabajo y tal. Y me dijo, vale, ahora te va a salir una hernia en la parte baja de la espalda y ahora si quieres pasamos a la resonancia. Efectivamente no se equivocó y salió. Entonces me hizo empezar a plantearme todo esto, ¿no? Sobre cómo estaba mi presente y lo que vi fue justo eso, que me había pasado excesivamente en el número de proyectos que gestionábamos en la agencia y que me estaba pasando en mi exigencia con el deporte. Entonces, relacioné ahí toda la parte de salud y de trabajo que me estaba preocupando muchísimo, ¿no? Y luego, por la otra parte, en mis necesidades, vi que mis necesidades en cuanto a la parte económica las vivía bien, o sea, no necesitaba tampoco estar preocupado, pero es algo que me preocupaba y que me sigue preocupando. Entonces, eso es yo también creo que mi ejemplo funciona porque digamos que yo no lo he superado al 100%, sino que estoy en mi proceso de intentar gestionar todas estas emociones, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a lo que era salud, trabajo, dinero y familia, pues analicé un poco mi situación y llegué a eso. Y al final lo que os aconsejo ahí es que os hagáis preguntas para buscar respuestas, para tomar decisiones, que es lo que he hecho yo. Entonces, el año pasado me quité de la prueba de un Ironman que quería realizar bajando de cierto tiempo, que al final es algo muy de ego y dentro del mundillo en el que entramos con todo el tema del triatlón, y me borré porque no podía encima, como tenía la hernia, pues tampoco era muy bueno seguir machacando tanto el cuerpo. Y decidí cerrar una de las agencias que tenía. Nosotros en Brandsuppi nos dedicamos a la gestión de marcas de alimentación y monté otra 2 años después para construir marcas de deporte.
y vi que no estaba siendo rentable, porque el público al que estábamos yendo con una era un público elevado en la de alimentación, y en la de deporte estábamos trabajando pues, con autónomos o como mucho con empresas muy pequeñas. Entonces el modelo de negocio no funcionaba, no era rentable. Y lo cerré. Entonces, bueno, después de hacerme todas esas preguntas, me hice una pregunta que era, ¿estás satisfecho con todo lo que había sido este pasado, cómo había desarrollándome? Y la verdad es que sí. Y a la respuesta que llegué es que dije, es que me quedaría así el resto de mi vida. Y dices, ¿eso es que eres conformista? Y digo, no, lo que me quedaría es siguiendo lanzando proyectos de tanto en tanto, quizá con un poco más de olfato y con menos vorágine, seguir viajando, seguir disfrutando del deporte, pero disfrutando del deporte, no meterte las palizas porque sí, porque al final lo que haces es meterte más estrés, porque eso es presente en ese momento. Y me quedé con esa frase de que me seguiría así viviendo el resto de mi vida, ¿no? Entonces, pero ya os digo, con un poco menos de vorágine. ¿Por qué? Y es una de las frases que había salido ahí. O sea, la sociedad a día de hoy nos lleva a una velocidad que, o sea, que no es que parecemos, que somos imbéciles como vivimos. Nos pasamos el día viviendo tarde. O sea, yo no es que llego tarde a los sitios. Yo estaba, y ahora aún me pasa, viviendo tarde. Y llegué también a esa frase que dije, hostia, es que es una barbaridad. O sea, exceso de reuniones, de compromisos, de quedar bien con gente. O sea, yo no sé decir que no. No sabía. Ahora intento decirlo de vez en cuando, ¿no? Por ejemplo, que justo al cerrar la agencia de deporte me salieron 2 proyectos que, coño, que me hubiesen llegado un poco antes, porque eran clientes más grandes, pero al final yo he tomado la decisión que no, y vamos a centrar todos los esfuerzos en la parte de alimentación, ¿no? Entonces, eso es un poco a lo que llegué, en el que toda esta situación de la sociedad nos lleva a vivir súper rápido. Entonces me pregunté y dije, joder, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, ahora que ya hemos analizado todo esto del pasado y estamos intentando cambiar cosas hacia el presente, pues ahora que es justo eso es lo que voy a hacer, ahora. Y estoy intentando seguir tomando decisiones y ordenar cosas para intentar vivir un poquitín más el presente. Porque pienso, coño, si no lo he hecho, si el pasado he tomado decisiones y me ha llevado a un buen presente, si sigo disfrutando del presente y tomando buenas decisiones, digo yo que llegaré a tener un buen futuro, más o menos. No sé cómo será, porque eso es lo que genera ansiedad, el ver el futuro, el ver qué situación económica tendrás, qué situación familiar, qué situación laboral. Entonces, pero si he llegado a esa conclusión de que si antes lo he hecho bien y no estaba estresado ni ansioso, si ahora consigo seguir con esa rutina, entiendo que el futuro irá bien. Y le hice una pregunta a mi yo del futuro, le dije, ¿qué esperas de mi yo del presente? Y la verdad que lo único que esperas de ti mismo, o lo que espero yo de mí mismo, que es lo que os digo, que esto es muy subjetivo, era intentar vivir, porque como siga, de verdad, o sea, he llegado a pensar con todo el tema de estrés y de ansiedad y el problema cardio que tenía, que podría derivar en problemas mayores. Entonces, el yo del futuro lo que me contestó es que lo único que quería era vivir, o sea, que quería llegar a ese momento. Entonces, ahí es por todo, sí que es verdad que he llegado a pensar, o incluso a veces lo pienso, que siguiendo con este ritmo algo va a explotar, o va a explotar más y me va a salir mal, con problemas de salud. Entonces, lo único que me dijo era eso, que quería vivir. Entonces, uno de los consejos es vivir, intentar vivir, pero intentar vivir en el momento presente. Y para ello hay que cambiar cosas. Entonces, ¿qué es lo que no nos gusta? Tenemos que intentar cambiarlo. De verdad, hay que tener agallas, ¿no? Pues para cambiarlo. O sea, si no nos gusta el trabajo, tengamos huevos o agallas o como sea para cambiar de trabajo. Sé que es difícil, sé que muchas veces hay unas responsabilidades, hay pasta que meter en casa porque hay familia, porque hay que comer y tal, pero de verdad, lo que para mí no tiene ningún sentido el que tú estés esperando a que sean las 6 o las 7 de la tarde de tu trabajo para irte a casa, o que sea un viernes para disfrutar del fin de semana. O sea, el trabajo es la mitad de nuestra vida. No la podemos tirar a la basura, así ya, a la basura, la tiro. O sea, no tiene ningún sentido, es tu vida. Entonces, lo que no te funcione, cámbialo, ten las agallas de cambiarlo. Lo mismo con tu pareja, o sea, no puedes estar conviviendo el día a día en tu casa con alguien que no estés a gusto, que no sientas que es, no sé, si media naranja o como sea, pero que sea esa persona con la que quieres pasar el resto de tus días. No tiene sentido que intentes montar cenas con tus amigos y no, pero sin mujeres o sin novias. ¿Por qué? O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, que a mí me generaba bastante estrés e incluso ansiedad, porque siempre estás pendiente de notificaciones y demás, es el móvil. O sea,
dejarlo, o sea, cerremos un poco el ruido de la sociedad, intentemos entrar en nuestro silencio y ver ahí qué pasa. Yo, por ejemplo, que por daros alguna idea, lo que hago todas las noches y desde hace ya más de un año es dejar el teléfono a las 10, lo dejo cargando, le quito el internet, le pongo la alarma y ya cuando me suena el despertador por la mañana y te tiras en el sofá un rato a ver la serie que estés viendo, a coger el libro que tienes y te olvidas del teléfono, porque encima si te estás con el teléfono en la cama o en el sofá y tal, lo único que haces es activarte, neuronalmente es una locura porque estás súper activo y por lo general se duerme mal. Tengo todas las notificaciones del teléfono apagadas, absolutamente todas. No se me enciende la pantalla nunca, ni me suena nunca el móvil. Bueno, mentira, para las llamadas sí, ¿vale? Lo único que me notifica son las llamadas. Intento tener el mínimo de aplicaciones posibles. Yo, por ejemplo, como aplicaciones principales para trabajar tengo 5, tampoco voy a entrar mucho, que es el Gmail con el correo, el Calendar, que me ayuda a organizar toda mi vida. Luego utilizamos como sistema de trabajo en Trello, que es para gestión de proyectos. La otra es Evernote, que me sirve para escribir todos mis artículos del blog, que muchas veces son dictados, me voy con el coche, le hablo y tal. Y la otra es Dropbox como sistema de almacenamiento. O sea, y con estas 5 aplicaciones sobreviviría, que también es absurdo, es decir, necesito 5 aplicaciones para sobrevivir, pero por lo menos a menos son solo 5, ¿no? Entonces, intentemos eso, intentemos cambiar las cosas que no nos funcionan, porque eso es lo que nos está ahogando. Y hagámoslo ya, o sea, hay que cambiarlo ya, porque mañana es siempre mañana. Eso que dices, mañana empiezo a buscar trabajo, al gimnasio, mañana es siempre mañana, nunca va a llegar. O sea, ese momento que nos autoengañamos, nunca va a llegar. Entonces, sea trabajo, sea pareja, sea lo que realmente os angustie, analizároslo e intentemos cambiarlo, ¿vale? Es así de sencillo y así de complicado, ¿no? Como un poco como resumen, os voy a dejar pinceladas de lo que hemos hablado, que es haceros preguntas donde encontréis respuestas para tomar decisiones, ¿vale? Para intentar conectar más con vosotros mismos y vivir el presente y cambiar lo que nos guste y vivir, ¿vale? Que no se nos pase la vida esperando a vivir. Esto es todo, espero que os sirva para reflexionar un poquito y nada, que muchas gracias obviamente por venir, que si necesitáis mi contacto está en los correos y tal, si queréis algún consejo o alguna duda más y que yo estoy también en ello, que lo único que he entrado ya en un proceso de más o menos de un año de intentar cambiar cosas, que espero que os pueda servir de algo y nada, muchas gracias a todos y buenos días.